lo profundizamos en una entrevista en vivo. Las 8:04. Saludamos al economista Augusto de la Torre, ex ministro de Finanzas de Ecuador, un experto en la economía ecuatoriana y permanente estudioso de la misma. Economista de la Torre, un gusto tenerle nuevamente en este espacio. El día de hoy se espera en horas de la tarde un anuncio del presidente de la República sobre cambios en su gabinete. 3 ministros se perfilan por el momento dentro de los cambios, pero solamente la versión final la tendrá el presidente de la República. Entre estos ministros está precisamente el ministro de Economía, sobre cuya remoción, cuyo cambio se venía ya rumorando desde hace algunos días. Quisiéramos iniciar este diálogo preguntándole si los cambios que se den hoy en el gabinete de alguna manera van a reflejar un giro en políticas públicas, en políticas de gobierno. Muy buenos días, Gustavo. Un placer estar acá. A ver, el desastre que vivió el Ecuador en los últimos 20 días creo que ha sido uno de los peores que hemos tenido en la historia. Y la sociedad ecuatoriana, las instituciones políticas y la economía han quedado heridas. Las heridas son hondas y va a ser muy difícil curarlas. Un cambio en el gabinete es una parte pequeña de la respuesta ante semejante desgracia. Y es posible que pueda ayudar a reenrumbar la capacidad de gobernabilidad o de gobierno que tenga el presidente Lasso y su equipo. Puede además tener algún efecto simbólico, un efecto de demostración que ayude a interpretar como una mayor voluntad del gobierno de entender la naturaleza de ciertos problemas que requieren atención urgente. Pero me parece que es pequeño. El tema del cambio de gabinete es una cosa muy pequeña en lo que a mí me parece un desastre nacional que nos ha dejado heridas muy grandes, en la que ha habido una cierta redistribución del poder, pero el país como un todo ha perdido enormemente. Como usted bien decía al comienzo de esta entrevista, por lo menos ha habido una contracción de $1.000 millones de la actividad económica normal, a lo cual hay que añadirle el miedo y el sentimiento de frustración, de desasosiego de una población que se sintió secuestrada, de un movimiento que es difícil de entender, que tiene una propuesta de reivindicaciones sociales entendibles, pero que se manifiesta en una cosa tan violenta, tan organizada, que en el proceso es difícil no llegar a la conclusión de que fue un movimiento no social, de reivindicaciones sociales, sino un movimiento político que quería la destitución del gobierno a través de la formulación o la creación del caos. Entonces, en fin, me parece a mí que el ministro Simón Cueva hizo una gestión magnífica. En particular, creo que lo más destacado de su gestión fue haber tramitado desembolsos del orden de los $3.000 millones de instituciones multilaterales en un contexto de acuerdos sensatos en el manejo de las finanzas públicas, haber incluso conseguido algo que me parece a mí casi milagroso, que el directorio del Fondo Monetario Internacional haya aprobado el desembolso de $1.000 millones en medio del caos producido por las manifestaciones violentas. Eso me parece que demuestra que el ministro Cueva tenía mucha credibilidad, una gran habilidad de conversación y de negociación con las instituciones multilaterales. Y me parece que no es que el gobierno lo está removiendo. A mí, de lo que yo entiendo, el ministro Cueva estaba ya dispuesto a salir, pensaba que había cumplido su ciclo, y ahora le toca al presidente Lasso escoger bien. Y no es fácil. El puesto de ministro de Economía y Finanzas es el más difícil de todos los puestos de la administración pública. Quisiera revisar brevísimamente algo de lo que dice la prensa nacional y de lo que señalan algunos importantes expertos. Diario El Comercio, en su editorial del día de hoy, señala:
suele decirse que la crisis son oportunidades que permiten crecer a las personas, las empresas, organizaciones y países. De ser así, los 18 días de paralización que vivió Ecuador en junio y que provocaron muertos, heridos, miedo, destrucción, millonarias pérdidas económicas, son la oportunidad precisa para que todos ejecutemos cambios en bien de la sociedad, y añade, esta necesidad de reformas, de cambios, urge más que nada para el gobierno del que, como es natural, se espera que dirija al país hacia mejores días para todos los ciudadanos. Talía Flores, mutua amiga nuestra, colega periodista, ha señalado en un artículo en Primicias que pocas veces un gobernante tiene una segunda oportunidad ante el pueblo que lo eligió, luego de estar a un tris de perder el poder. Guillermo Lasso la tiene. Mauricio Pozo, colega suyo, otro analista de la economía ecuatoriana, nos decía también ayer, hay gobiernos que tambaleantes han logrado resarcirse y realizar una excelente labor, y eso espera que se dé con el presidente Lasso, el ex ministro Pozo, y así por el orden. Se lo ve de alguna manera como una segunda oportunidad. Guillermo Lasso recibió críticas y se las hizo oportunamente. Usted también las hizo, hablando, por ejemplo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre medidas urgentes que debían tomarse, que se debían haber tomado. Usted integró también, economista de la Torre, un equipo que asesoró al anterior gobierno vislumbrando una serie de medidas que eran convenientes para el Estado ecuatoriano. El presidente Lasso aparentemente se concentró demasiado en lo que son las cifras macroeconómicas, que son también índices de salud de las finanzas públicas, pero hubo una serie de advertencias de el descuido del gobierno en el área social. ¿Piensa usted que estos analistas y expertos tienen razón? ¿Se trata efectivamente de una segunda oportunidad para Guillermo Lasso? A ver, Gustavo, usted ha tocado tres temas que me gustaría como que separarlos, ¿no? El primero es el tema de si es que la crisis genera oportunidades que pueden llevar al país a un mejor equilibrio del que tendríamos en ausencia de la crisis. Es lo que dice Comercio, sí, así es. Sí, eso es difícil de predecir. Es verdad que en la historia de los pueblos a veces una crisis genera unas dinámicas sociales y el surgimiento de liderazgos nuevos, frescos, con pedagogía y con visión que puedan llevarle al país a un proyecto más coherente y con mayor consenso. Ojalá sea así. La gran crisis de la Segunda Guerra Mundial, cuando este desalmado de Hitler invadió a Europa y llegó hasta Francia, le dio el piso para que surja en Inglaterra Winston Churchill, un gran líder. La crisis le dio nacimiento a Winston Churchill, sin el liderazgo de Winston Churchill, la historia sería muy distinta. Entonces es verdad que a veces las grandes crisis, el colapso de la colonización británica en India creó el espacio para que surja Gandhi, un gran líder que le dio la vuelta a la manera de hacer política y a la independencia de India, con todos los problemas que tuvo eso. Entonces es verdad que a veces la crisis generan grandes oportunidades. La pregunta que tenemos los ecuatorianos, si esta nos va a generar una oportunidad de reencontrarnos después de habernos disparado en el pie por un periodo tan largo. No sé. Eso hay que ver. Creo que hay una oportunidad. Creo que esta cosa, el lenguaje del movimiento indígena, de que hay espacio para focalizar los subsidios de los combustibles, me parece que genera una enorme oportunidad. Primero, para entender el problema, y segundo, para encontrar una salida. Entonces, creo que hay una oportunidad ahí. Ese es uno de los temas, sin pretender interrumpirle, de los temas que quisiera tratar más adelante. ¿Por qué no se lo hizo en los últimos años? Pero continúe, por favor, con su análisis. Sí, el segundo gran tema es si es que cuáles fueron los errores o las deficiencias de la gestión del gobierno del presidente Lasso que pudieron haber gatillado este movimiento. Yo creo que ahí hay varias interpretaciones. Yo creo que ciertamente hubo errores, pero ciertamente también hubo sorpresas. A mí, por ejemplo, me llamó la atención de que el presidente Lasso le dé tanta importancia como le dio
a dos cosas que me parecen son importantes en la política social. La una, a seguir elevando y expandiendo la cobertura del bono de desarrollo. Antes del presidente Moreno, había más o menos 1 millón de familias ecuatorianas cubiertas por el bono de desarrollo. Los 60, 80 dólares que esas familias pobres reciben al mes ayuda a evitar la pobreza extrema. A fines del gobierno del presidente Moreno y durante el presidente Lasso, el número de familias ecuatorianas recibiendo el bono de desarrollo aumentó de 1 millón a 1.500.000. Y si usted piensa que en cada familia pobre hay cuatro ecuatorianos, tenemos más o menos casi 6 millones de personas ecuatorianas cubiertas por ese bono. Entonces, el aumento de la cobertura y del tamaño del bono de desarrollo fue una política social que yo no me esperaba del presidente Lasso y a mí me parece muy buena. Y segundo, el anuncio de un programa muy vigoroso, ojalá se materialice, de combate a la desnutrición infantil. Entonces uno diría, son cosas de política social inesperadas del presidente Lasso, pero no pudo avanzar en otras. Por ejemplo, ha tenido una gestión muy deficiente, muy mala, la gestión de temas que son muy importantes para los pobres y los indígenas ecuatorianos. La atención a las zonas rurales y a la agricultura. Ahí hay temas muy delicados y tremendamente importantes para el bienestar de la población. Y no hemos tenido ministros de agricultura con creatividad, con capacidad de diálogo, contacto e identificación de cosas que se pueden hacer hoy y en el mediano plazo. Otro sector que es enormemente importante para la población indígena es el desarrollo del turismo, sacándole ventaja a nuestra riqueza étnica, a nuestra riqueza cultural, a nuestras artesanías, etc. Entonces, una gestión de un ministro de turismo mucho mejor, que permite incorporar en la producción de servicios para el turista, que les involucre a los indígenas, a sus productos, a sus tradiciones, no hemos logrado. Entonces hay grandes deficiencias. Y en la gran política social, salud, educación pública y seguridad social, no hemos podido avanzar. Tampoco hemos podido avanzar en una cosa que es importantísima para el bienestar social y que es el mercado laboral, la reducción de la informalidad, la expansión de la formalidad, el tener un mercado laboral que genere más empleo. Y uno dice, ¿cuánto de eso es culpa del presidente Lasso y mala gestión? Bueno, una parte importante. Pero cualquier otro presidente que hubiéramos tenido hubiera tenido dificultad en avanzar en la política social en este grado de profundidad. Al futuro vamos a necesitar encontrar un camino para ir reparando los problemas de una manera más profunda, y quizás el comienzo sea enfrentar por primera vez en la historia de una manera consensuada el gran tema de los subsidios a los precios de los combustibles, tema en el cual estamos entrampados desde los años 70, del cual no hemos logrado salir y que nos sigue mermando capacidad de mejorar la situación social de los ecuatorianos. Si es que alguna crítica se podría hacer tratando de entender lo que sucedió en este mes de junio, economista de la Torre, corríjame usted, por favor, que es el experto en economía, si es que las cosas no funcionan así. Un PIB sostenido, para hablar del PIB como una macroeconomía con mejoras sostenidas, aterriza finalmente en una reducción del índice de pobreza en un país que se lo siente también por parte del ciudadano de a pie, pero los efectos se los evidencia en el largo plazo. El hambre, en otras palabras, no espera a la dinámica de las mejoras en macroeconomía, y había demasiadas expectativas aquí en el Ecuador y necesidades de cubrir de mejor manera necesidades básicas del país. ¿No está por allí uno de los puntos flacos de este primer año de gobierno de Guillermo Lasso, el de haber trabajado demasiado concentrado, diríamos, en tratar de mejorar la macroeconomía del país, descuidándose de estos otros aspectos más urgentes, más inmediatos, más sentidos para la población? Sí, parte del problema va por ahí, pero me gustaría aclararlo de la siguiente manera, estimado por Gustavo. favor. La administración de las finanzas públicas
en el sentido macro, que simplemente es una cosa muy simple, asegurarse que no haya un desequilibrio permanente y crónico entre lo que le ingresa al Estado y lo que el Estado gasta, que es este tema del déficit. Es una cosa de sumar y restar. Eso no tiene color ideológico. El presidente Boric, Petro, Lasso, Castillo en Perú, todos estos presidentes les toca hacer cosas para que el equilibrio entre los ingresos y los gastos sea más o menos sostenible. Si es que los gastos exceden sistemáticamente a los ingresos, pues la deuda pública crece y el país se empobrece en el largo plazo. Entonces, el tema del manejo de las finanzas públicas es un tema que no tiene ideología. Lo que sí tiene ideología es con la composición de las finanzas públicas y del gasto. Se está gastando bien, se está gastando en los bienes y servicios públicos que necesitamos, lo estamos haciendo con eficiencia, se está reduciendo la corrupción, se está usando la capacidad de gasto que no es ilimitada, la capacidad de gasto que tiene un país para priorizar lo que se debe priorizar, y que en el Ecuador son cosas obvias. La seguridad, tenemos el problema del narcotráfico, entonces la seguridad es muy importante, el empleo, la educación pública, la salud pública, y la vialidad y la capacidad de los ecuatorianos de mejorar su situación a través de su propio esfuerzo, con las asistencias que el Estado pueda dar, que son las que el Estado puede, digamos, afrontar con los recursos que tiene. Entonces, el manejo de las finanzas públicas no tiene ideología. Se le acusa a todos los ministros de finanzas, se les acusa de estar preocupados de la macro y olvidarse de la micro, pero esa es una dicotomía que no tiene ningún sentido. La macro hay que preocuparse porque hay que preocuparse de ellas, pase lo que pase, bajo cualquier gobierno, y la micro es una cuestión de gestión, es una cuestión de priorización. Y ahí nuestros gobiernos en el Ecuador han sido muy malos, y el entendimiento de la población de la gestión también es muy deficiente. Y tenemos entonces turismo, agricultura, agroindustria, vialidad, que requieren de una gestión, de una pedagogía, de una capacidad de ejecución muy importante. Y ahí, de lo que yo sé, ningún gobierno ha tenido la capacidad. El gobierno que tuvo la capacidad de gastar y botar plata en forma muy grande fue el gobierno de Correa, pero tampoco hizo una buena gestión. En ciertos aspectos, la situación social mejoró en el Ecuador, pero también mejoró en toda América Latina durante el periodo del boom de los commodities. Entonces, parte de eso también es una frustración. Mire usted, la pobreza en el Ecuador se cayó a la mitad. El Ecuador era un país en donde el índice de pobreza era el 50% durante los años 80, durante los años 90. Y durante los años 2000, cuando vino el boom del petróleo, la pobreza en América Latina cayó a la mitad. Y en el Ecuador también cayó a la mitad. 150 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza. Esos latinoamericanos que salieron de la pobreza ya no reciben el bono de desarrollo en el Ecuador, pero siguen siendo muy vulnerables. Pueden perder el empleo, no pueden enviar a los hijos a la escuela, no encuentran las medicinas. Entonces tenemos un segmento de la población que ahora aspira más porque ya salió de la pobreza, está arribita de la línea de la pobreza, pero sigue sintiéndose con muchos riesgos, con muchas vulnerabilidades. Y quizás eso es parte del problema. Parte del problema no es que tenemos una pobreza muy grande, porque se ha reducido. Usted ve los números, cayó de 50 a 20% en los últimos 20 años. Y la desigualdad del ingreso, que es muy grande, también se redujo. Entonces, tal vez lo que está pasando en el Ecuador no es que no ha habido progreso social, sino que el progreso social que hubo en los últimos 30 años generó expectativas. La gente ya quiere tener más estabilidad y eso no hemos logrado conseguir. Y conseguir eso requiere una visión de la política social, una visión de la gestión económica mucho más amplia, que tiene que pasar por reformas que han sido muy difíciles de tramitar en el Ecuador, y que lamentablemente la situación me parece que le deja al gobierno del presidente Lasso con mucho menos rango de maniobra para tramitar esas gestiones. Que hay que decir también, al gobierno del presidente Lasso le ha faltado una cantidad enorme en el lado de la comunicación. No hay pedagogía. No hay voceros del Estado que salgan con una propuesta coherente, que se repita, que se le analice, que se le dé la vuelta, que los ecuatorianos sepan por dónde va la cosa. El único que comunica ahí es el presidente Lasso a través de sus cuentas de Twitter, pero eso no es la manera de que un gobierno se comunica con la sociedad. Y por otro lado, en nuestra sociedad todavía permanecen grupos violentos, golpistas,
que no les interesa el progreso de la sociedad, lo que les interesa es desestabilizarle a la situación política. Tal vez de ese lado perdió en este tiempo. Me parece que el correísmo golpista tal vez perdió algo de terreno. A mí la pérdida que más me angustia es que la pérdida más grande es para los mismos indígenas. Ellos se merecen mejores líderes. ¿Coincide usted en que los sectores indígenas son muy representativos de la marginalidad en el Ecuador? Por allí surgió un dato que, viniendo de la academia, no quisiéramos de ninguna manera desconfiar y pensar que se trata de una información propagandística. De los niños que estuvieron en una de las universidades, los académicos se preocuparon de realizar las evaluaciones y determinaron que un 80% de esos niños tenían desnutrición crónica. Así es, así es. O sea, cuando uno piensa las agendas sociales para la población indígena, de lo que yo entiendo y de mis conversaciones con algunos amigos que son de la comunidad indígena, me parece que para ellos hay problemas fundamentales. El agua. Cada vez que yo hablo con ellos me hablan del problema del agua. Y en los 10 puntos que presentó la CONAIE no hay nada de eso. Pero me parece que es un tema fundamental. El desarrollo rural integral para las familias que viven de la autosubsistencia, así como para las familias que quieren integrarse en actividades económicas más amplias. No hay nada de eso importante, concreto en la petición de la CONAIE. La educación y la nutrición de los niños. En el Ecuador tenemos un problema de enanismo infantil enorme, uno de los más altos. Eso provoca un círculo vicioso, pero es algo que lo tiene Ecuador. Sus gobiernos lo tienen diagnosticados desde hace 30 años, incidentalmente, y perdonen la primera persona, fui parte yo de un programa con Naciones Unidas, del gobierno de Borja para desnutrición infantil. De allí surgieron los desayunos escolares. Es un tema que los gobiernos lo tienen muy claro, pero no logran solucionarlos. No logran solucionarlos porque nos falta capacidad de gestión. Hemos perdido, mire, lo que ha pasado en el Ecuador es lo siguiente: nunca logramos crear un servicio civil profesional, respetado, con conocimientos técnicos para poder gestionar la cosa pública. Y más bien tenemos un servicio civil que lamentablemente en una medida importante es un servicio civil que vive de las coimas y corrupto. Entonces, estas cosas, como por ejemplo, eliminar la desnutrición infantil, es absolutamente posible. Hay ejemplos en todo el mundo de países que con buena gestión eliminan el problema de desnutrición infantil. En el Ecuador no lo logramos hacer. Hay un montón de poetas de la izquierda que dicen que hay que hacer esto, pero se les pone en el puesto de trabajo, se les dice que venga usted al ministerio, créeme el programa de cómo eliminamos esto, y no hacen nada. Y desgraciadamente viene ese círculo vicioso que usted señalaba, desnutrición que viene de la mano con falta de educación, o una educación que también tiene enormes desequilibrios. Correcto. Educación primaria para los niños pobres, un gran problema. Desnutrición y salud para los niños pobres, otro gran problema. Desarrollo rural integral, otro gran problema. El desarrollo del turismo de una manera que les incorpore a nuestras poblaciones indígenas su cultura, su riqueza, sus artesanías, etc. Otro gran problema. Y todo eso es algo que se puede mejorar. Entonces, si el gobierno del presidente Lasso, con ocasión de esta gran crisis, crea un equipo con más capacidad de gestión y pedagogía, se puede lograr mucho. Entonces, tal vez esa oportunidad existe. Y si quiere, podemos hablar del tema de los subsidios, que es un tema que a usted y a mí nos interesa enormemente. Así es este tema de la focalización que se ha sugerido desde hace muchos años, que ha tenido fracasos, que ha sido motivo incluso de caída de gobiernos. ¿Cómo enfocar este tema que ahora parece ser una necesidad, incluso una exigencia y un compromiso, es parte de este acuerdo de paz? Mire, es curioso cómo el país se entrampa en algo que en vez de ser una solución es un problema. Entonces, a fines de los años 60 el Ecuador, y a veces pienso que fue una mala cosa, descubrió petróleo. En el año 72 lo empezó a exportar, en el año 73 el precio internacional del petróleo subió, en el año 73, a comienzos del 74, se nos ocurrió crear el subsidio de los precios de los combustibles. Lo hemos tenido por 40 años. Y dígame usted, Gustavo, ¿en qué
ha mejorado la situación del pueblo ecuatoriano como resultado de 40 años de mantener el subsidio a los precios de los combustibles? En nada. Nos ha drenado recursos, ha reorientado recursos hacia lugares donde no deben ir. No lo hemos resuelto. En las mesas de diálogo, a mí me gustaría que los indígenas y el gobierno planteen 4 temas atenientes al subsidio de los combustibles. El primero es el fiscal. El subsidio de los combustibles ahora nos está costando $3,000 millones por lo menos, que se podrían usar mejor en todo lo que hemos hablado con usted. Entonces, el problema fiscal. Y todo el mundo habla de ese, y ese es el más trillado y el menos complicado. El segundo es el problema distributivo. De cada $1 de subsidio que el gobierno gasta, 30 centavos va a los pobres, 70 centavos va a los contrabandistas y a los ricos. Entonces se distribuye muy mal. El tercero es el problema ambiental. Subsidiar al precio de los combustibles es subsidiar la contaminación ambiental y subsidiar el calentamiento global. Yo pensaría que la CONAIE se va a preocupar de la Pachamama. Una de las más grandes contradicciones de los 10 puntos es que piden que se aumente el subsidio al precio de los combustibles y que se limite la producción de petróleo. Esto es equivalente a decir, prohíban la pesca, pero bájenos el precio del pescado. O sea, no tiene ningún sentido. La mayor contradicción en los 10 puntos de la CONAIE es que, por un lado, hay una declaración de protección ambiental en contra de la minería, en contra de las extractivas, y por otro lado, pedimos que se aumente el subsidio al calentamiento global y a la contaminación ambiental. Y por último, el cuarto punto es que, como resultado de esta locura de tener el subsidio a los precios de los combustibles, en el Ecuador estamos obligados a tener el monopolio de la refinería estatal. Nosotros necesitamos una refinería estatal monopólica para poder administrar el subsidio. Como resultado de eso, tenemos una refinería estatal ineficiente, que no puede producir la calidad de combustibles que queremos, y corrupta. Entonces necesitamos atender las 4 dimensiones. ¿Y cómo se atiende eso? De 2 maneras. La primera, focalizar el subsidio. Hay miles de maneras de focalizar el subsidio, y con la tecnología digital es aún más fácil. Entonces uno puede focalizarlo o en el transporte público urbano o interurbano, o en las familias pobres, a una tarjeta digital. Hay tantas maneras, pero focalizar para que el dinero que queremos de ese subsidio vaya a la gente que queremos que vaya. Focalización del subsidio. Y segundo, reorganización de nuestro mercado de combustibles. Eliminación de una vez para siempre del monopolio de una refinería estatal, que es una fuente de corrupción y de ineficiencia. Esas 2 cosas son necesarias. Y a la luz de eso, podemos entonces sí decir con cara limpia que nos preocupa la industria extractiva, sus efectos ambientales y los demás. No podemos decir eso con cara limpia si por otro lado pedimos que aumente el subsidio a la contaminación ambiental. Yo no entiendo eso de la CONAIE. Es el punto más contradictorio de sus 10 puntos, que por otro lado tampoco son una buena agenda de reivindicación social. Ahora, hay que hablar también de las contradicciones del gobierno. Recordemos que el presidente de la República estuvo en estas cumbres mundiales sobre el clima, suscribió varios acuerdos, pero a su retorno al país básicamente dijo que sí, que nos adheríamos a estos acuerdos relacionados con la convergencia energética, el uso de energías renovables, pero Guillermo Lasso dijo vamos a aprovechar mientras se puede y a toda velocidad exportar el petróleo, duplicando la cantidad de petróleo en Ecuador. Estas contradicciones se dan también a nivel del gobierno. Sí, es una contradicción típica de los países ricos en recursos naturales. Hay una doctrina de hace mucho tiempo sobre la cual se ha escrito mucho, incluso yo he escrito sobre ella, que se conoce en el mundo de los economistas como la maldición de los recursos naturales. Y es un fenómeno que ya el mismo Adam Smith notó. Si usted lee la riqueza de las naciones, Adam Smith decía, curiosamente, hay algunos países en el mundo que son muy ricos en minerías, en recursos naturales, y son muy pobres en la vida económica normal. Y él empezó a darse cuenta que aquellos países ricos en recursos primarios a veces son pobres en todo lo demás. Y el gran ejemplo en Latinoamérica es Venezuela. Entonces, de ahí ha salido esta doctrina de que a veces tener esta riqueza mineral es una maldición en lugar de ser una bendición. No necesita ser una maldición. Bien utilizada puede ser
un camino hacia la prosperidad. Pero nosotros no hemos logrado superar la dependencia de los recursos naturales. Y ahí hay una conversación que hay que tener. Porque el país no puede hacer una transición a una economía que no dependa del petróleo y de la minería de la noche a la mañana. Y si lo hace, se va a empobrecer súbitamente. Por otro lado, el país no puede ser toda la vida un país que vive de la riqueza mineral y petrolera y que daña la naturaleza en el proceso. Entonces, por ahí hay una zona intermedia que no es imposible. Basta con ver a Canadá o ver a otros países que manejan sus recursos naturales con mayor prudencia. Pero eso requiere una conversación con los ambientalistas, con los grupos sociales, para decir cuál es el equilibrio que nos conviene. Porque los extremos son terribles. Un extremo de que es saquemos todo lo que podamos ahora antes de que se acabe, antes de que el mundo se descarbonice, es una locura. Y por otro lado, no saquemos nada, no aprovechemos esta riqueza porque no queremos depender de ella, también nos va a empobrecer. Entonces, para mí, el tema es que hay una zona intermedia posible. De todo el tiempo que yo pasé en el Banco Mundial, conocí a muchos expertos que me insistían de que los temas sociales y ambientales se puede manejar, incluso en el caso de las industrias extractivas. Y el problema que tenemos es que si no los manejamos bien, vamos a seguir teniendo el problema de la minería ilegal, que es otro gran desastre, y que lamentablemente crea un círculo vicioso con todo el problema del narcotráfico. Entonces, ese es un tema hiper delicado. Y a mí me parece que los indígenas requieren mejores líderes que entiendan estos problemas. A mí me encantaría que algún día en el Ecuador un líder indígena sea presidente de la República, pero para eso el movimiento indígena tiene que crear un proyecto nacional. Tienen que sentirse parte de la nación y tienen que sentirse contribuyentes a la nación. Y hasta ahora no lo han logrado. Tienen ahí unas definiciones muy estrechas de sus intereses, lamentablemente promovidas por líderes que parece que más interesan en el vandalismo, en el desconocimiento de las reglas del juego democrático y en la violencia, en lugar de verdaderas reivindicaciones sociales. El tiempo lamentablemente siempre nos limita, economista de la Torre, pero quisiera terminar con una reflexión final suya. Usted nos decía semanas antes de los problemas que vivió Ecuador con el paro nacional, de que a nuestro país se le ve mucho mejor desde afuera. Usted desde los Estados Unidos veía esa imagen del país, además como lo comentaban las entidades financieras internacionales. El exministro de Economía, Mauricio Pozo, nos decía ayer que él veía a Guillermo Lasso con una visión clara. Sus metas en materia económica estaban muy claras en cuanto a cómo lograrlas, cómo llegar, pero que ahora se ve obligado a dilatar esa hoja de ruta. Esta reflexión final va en el sentido de su visión en cuanto a qué va a significar esta nueva hoja de ruta del gobierno de Guillermo Lasso. Lamentablemente, los eventos de los últimos 20 días han sido un golpe al estómago de la credibilidad que el Ecuador había empezado a construir en el mundo. A mí me parece que históricamente y objetivamente la imagen del Ecuador empieza a mejorar, curiosamente, en el peor momento, en la pandemia, cuando el ministro Martínez se acerca a los acreedores externos y con mucho profesionalismo plantea una renegociación muy importante de la deuda externa y organiza un programa con el Fondo Monetario Internacional y lo administra bien. Y luego viene el ministro Pozo, que sigue con una gran continuidad. Luego viene el ministro Cueva, que sigue con el mismo estilo. Entonces el Ecuador, y con un presidente que tiene un buen discurso internacional, estaba ganando terreno, estaba ganando credenciales internacionalmente hablando. Ahora todo eso lo hemos destruido de un tajo. El riesgo, la prima de riesgo país que el Ecuador está pagando está por encima de los 1.000 puntos básicos. Quiere decir que necesitamos pagar 10 puntos porcentuales más para cualquier endeudamiento de 10 a 10 años plazo comparado con lo que paga Estados Unidos. Y quiere decir que el rendimiento que la inversión tiene que darle con cierta seguridad al inversionista tiene que ser ahora mucho más alto para cubrir los riesgos. A mí lo que más me preocupa es que no solo el impacto sobre la actividad económica va a ser
va a reducir el crecimiento que esperábamos para el 2022 era 4% y a lo mejor va a ser 1% o 0%. Ese es el impacto. Pero el impacto más grande va a ser sobre el futuro. ¿Van a animarse los ecuatorianos y los extranjeros a invertir en el país? ¿O van a seguir teniendo el miedo de que es un país secuestrado por la violencia? Si no se despierta el apetito a apostar en el país, a hacer inversiones en el país, a generar empleo en el país, lo que puede pasar es un éxodo, como pasó en Venezuela. Todos los venezolanos ricos sacaron sus capitales y fueron a invertir en otra parte del mundo y el país se quedó descapitalizado, un gran colapso del capital que tenía Venezuela. En el Ecuador estamos jugando con el riesgo de que los ecuatorianos simplemente voten con los pies. Y los que votan con los pies son los que tienen más plata, los que pueden irse, los que pueden ir a invertir en otros países, mandar a sus hijos a estudiar en el exterior. Entonces, a mí lo que me angustia es no solo el impacto de estos 20 días de violencia, sino el impacto inmediato, sino el efecto sobre el mediano plazo, sobre la generación de empleo, sobre la actividad económica y sobre la inversión. Internacionalmente nos hemos quedado muy mal parados. Va a ser una tarea muy difícil para el gobierno del presidente Lasso recuperar lo que se había empezado a ganar en la imagen internacional del país. Bien, gracias, economista de la Torre, por habernos acompañado. Un gran placer. El economista Augusto de la Torre fue ministro de Economía y Finanzas en Ecuador, es un experto en macroeconomía y desarrollo financiero, asesor en políticas y formulación de políticas públicas con enfoque particular sobre Ecuador. Son